acaban de filtrarse informaciones que confirman lo que muchos sospechábamos. Miguel Díaz-Canel está siendo traicionado por sus propios militares. Y lo más explosivo es que Trump podría estar negociando directamente con generales cubanos a espaldas del presidente títere. Porque mientras Díaz-Canel declara públicamente que no existen conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, mientras niega categóricamente cualquier contacto, Trump afirma lo contrario. ¿Quién tiene el poder real para negociar a espaldas del presidente nominal de Cuba? Y la respuesta que acabo de recibir de fuentes cercanas a la administración estadounidense es explosiva. Y voy a revelarles por qué los próximos días podrían ser los últimos del régimen. Porque la pregunta que todos se hacen es esta: ¿capturarán a Díaz-Canel como capturaron a Maduro? Y la respuesta podría ser más compleja de lo que imaginan, porque tal vez no haga falta capturarlo y lo que viene va a cambiar Cuba para siempre. Y esto es información que no vas a encontrar en ningún otro lado. Suscríbete ahora, activa la campanita y dale like a este video, porque lo que viene es explosivo. Vamos allá. Para entender la magnitud de la crisis que enfrenta el régimen cubano en este momento, tenemos que empezar por el ultimátum que Donald Trump lanzó el domingo 11 de enero de 2026, dirigido directamente al régimen cubano. Durante muchos años, Cuba vivió de grandes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó servicios de seguridad a los dos últimos dictadores venezolanos. No habrá más petróleo ni dinero yendo a Cuba. Cero. Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Leedlo otra vez. Cero petróleo, cero dinero y un plazo implícito. Antes de que sea demasiado tarde. Esto no es retórica política. Esto es una declaración de guerra económica total. Venezuela exportó durante años un promedio diario de 35.000 barriles de petróleo a Cuba, a cambio del envío de médicos, asesores militares y fuerzas de seguridad. Los cubanos pasan penurias desde hace años. La falta de alimentos y medicinas ha puesto a millones de personas al borde de la desnutrición. Ahora muchos temen que la situación se agrave mucho más. Los apagones, que ya duran 12 a 18 horas diarias, se volverán permanentes. La economía, que ya está en caída libre, colapsará completamente. Y Trump no solo cortó el suministro, ordenó a Venezuela que no envíe ni un solo barril más a Cuba. Y para asegurar el cumplimiento, la Armada de Estados Unidos está patrullando las rutas marítimas. Y aquí viene lo que realmente va a sacudirlos, porque el ultimátum de Trump no es solo palabras. Está respaldado por la mayor concentración de poder naval estadounidense en el Caribe desde la crisis de los misiles de 1962. Después de la captura de Maduro, el grupo anfibio liderado por el USS Iwo Jima, junto con el USS San Antonio y el USS Ford, fue desplegado hacia aguas al norte de Cuba en el Atlántico. Estos no son buques de patrulla. Son plataformas de asalto anfibio diseñadas para operaciones de desembarco, para insertar fuerzas terrestres en territorio hostil. Y es la amenaza implícita de que si el régimen no negocia, si no acepta una transición, la alternativa será mucho peor. Sin embargo, la reacción pública de Díaz-Canel ante este cerco naval es lo que realmente revela el pánico absoluto que se vive en el palacio. El lunes 12 de enero, un día después del ultimátum de Trump, Díaz-Canel publicó una serie de declaraciones en X intentando proyectar fortaleza. Pero lo que realmente proyectó fue desesperación. Díaz-Canel dice que no hay conversaciones, pero Trump dice que sí las hay. Alguien está mintiendo y todo apunta a que ese alguien es Díaz-Canel. Porque si él no está hablando con Trump, la pregunta es devastadora. ¿Quién está hablando? Y ahora llegamos a la pregunta que define el futuro inmediato de Cuba. ¿Puede el régimen sobrevivir sin el petróleo venezolano? Y la respuesta, según todos los expertos en energía que he consultado, es devastadoramente clara. No, no puede. Déjame explicarte por qué con números concretos. Cuba consume aproximadamente 120.000 barriles de petróleo diarios. La producción nacional de crudo pesado cubre apenas el 40% de esa demanda. Eso deja un déficit de aproximadamente 60.000 barriles diarios que deben ser importados. Hasta el 3 de enero de 2026, ese déficit se cubría de la siguiente manera. Venezuela enviaba 35.000 barriles diarios de forma gratuita. México enviaba aproximadamente 22.000
barriles diarios. Rusia enviaba unos 7.000 barriles diarios. Y el resto se cubría con compras en el mercado internacional, cuando Cuba tenía divisas, que era raro, pero ahora Venezuela ha cortado el suministro. Eso significa que Cuba pierde instantáneamente 35.000 barriles diarios, más de la mitad de sus importaciones, más del 30% de su consumo total. Y aquí viene lo brutal: esos 35.000 barriles no se pueden reemplazar fácilmente, porque Cuba no tiene dinero para comprarlos en el mercado internacional, y los pocos países que todavía están dispuestos a venderle petróleo a crédito están bajo presión estadounidense para que dejen de hacerlo. Y Trump ha dejado claro que no lo tolerará. Ha amenazado públicamente a México con aranceles si socava la política estadounidense hacia Cuba. El congresista republicano Carlos Jiménez fue aún más directo, que la presidenta Sheinbaum miente descaradamente sobre la entrega de petróleo a Cuba. Dice ser amiga de Estados Unidos. Luego nos traiciona al proveerle petróleo gratuito a la dictadura de Cuba. Trump pues ha dejado por lo menos un ambiente de un poco más de tranquilidad por lo que se había venido suscitando en las semanas anteriores a partir de la detención de Nicolás Maduro, el presidente derrocado de Venezuela. Decirte que había mucha inquietud por esos pronunciamientos que tenía el presidente Trump respecto a que uno de los siguientes que estaban en la lista aparentemente de la intervención militar sería México y Cuba. Y sobre esto, bueno, la prensa había estado muy inquieta tratando de buscar esa respuesta del gobierno federal. Pero incluso si México mantiene los 22.000 barriles diarios actuales, eso no es suficiente. Cuba sigue teniendo un déficit de más de 10.000 barriles diarios. Y ese déficit se traducirá en apagones permanentes, en paralización del transporte, en colapso de la economía. Y alguno dirá, ¿pero qué pasa con Rusia y China? ¿No van a ayudar a Cuba? La respuesta es simple: no van a hacerlo. Rusia está ocupada con su guerra en Ucrania, está bajo sanciones internacionales masivas, está luchando por mantener su propia economía a flote. No tiene ni los recursos ni el interés en subsidiar a Cuba. China, por su parte, opera bajo una lógica completamente diferente. China no regala nada. China invierte donde hay retorno. Y Cuba no tiene nada que ofrecer. No tiene recursos naturales valiosos. No tiene una economía funcional, no tiene capacidad de pago. China ha enviado petróleo a Cuba en el pasado, pero siempre bajo contratos comerciales, y esos contratos requieren pago. Cuba no tiene dinero, por lo tanto, China no enviará petróleo. Eso deja un déficit de más de 30.000 barriles diarios, y ese déficit es insostenible, y el régimen lo sabe. Por eso Díaz-Canel está desesperado, porque sabe que sin petróleo el régimen tiene semanas, tal vez meses, pero no años. Y Trump lo sabe también. Por eso lanzó el ultimátum. Por eso cortó el suministro. Por eso movió los buques de guerra. Porque sabe que el tiempo está de su lado, que solo tiene que esperar, que el régimen colapsará por sí solo, a menos que alguien negocie una salida. Y aquí llegamos a la pregunta más explosiva de todas, que expone la verdadera naturaleza del poder en Cuba. El domingo 11 de enero, Trump declaró a periodistas a bordo del Air Force One: estamos hablando con Cuba y lo sabrán muy pronto. Y cuando Trump dice que está hablando con Cuba, no está hablando con Díaz-Canel, está hablando con los que realmente tienen el poder. En la cúspide está Raúl Castro, tiene 93 años, oficialmente retirado, pero sigue siendo el patriarca, el que toma las decisiones finales, el que controla a los militares. Debajo de Raúl está su hijo Alejandro Castro Espín, coronel del MNIT, el ojo de la familia, el que dirigió las negociaciones secretas con la administración Obama en 2013 y 2014, el que tiene los contactos internacionales, el que sabe cómo negociar con Washington. Y luego están los generales, los que controlan Gaesa, el conglomerado militar empresarial que maneja el 70 a 80% de la economía dolarizada de Cuba. Los que tienen las cuentas bancarias en el exterior, los que tienen algo que perder si el régimen colapsa violentamente. Estos son los verdaderos dueños del poder. Y estos son los que están negociando con Trump.
Díaz-Canel no está en esas conversaciones porque Díaz-Canel es prescindible. Es el fusible, el que será sacrificado cuando llegue el momento. Lo que importa es la familia y los militares. Y ahora está ocurriendo lo mismo. Alejandro Castro Espín, o alguien de su círculo, está negociando con la administración Trump, probablemente a través de intermediarios, probablemente en un tercer país, España, México, tal vez. Y Díaz-Canel no está en esas conversaciones, o si lo está, es solo como figura decorativa, como el que firmará lo que otros negocien. Donald Trump ha sugerido que Cuba debería alcanzar un acuerdo con Washington antes de que sea demasiado tarde. El mandatario estadounidense acusa a Cuba de haber proporcionado a Venezuela servicios de seguridad a cambio de grandes cantidades de petróleo y dinero de los que, según afirmó, la isla ha dependido durante años. El líder estadounidense ha anunciado además que a partir del domingo dejará de enviarse petróleo y recursos financieros venezolanos a La Habana, cumpliendo así sus anteriores amenazas de bloquear el suministro de crudo a Cuba. Y aquí viene lo que realmente importa. ¿Por qué los militares estarían dispuestos a traicionar a Díaz-Canel? ¿Por qué estarían dispuestos a negociar con Trump? La respuesta es simple. Porque tienen algo que perder. Los generales de Gaeza no son ideólogos comunistas, son empresarios, oligarcas militares. Han construido fortunas personales masivas controlando hoteles, tiendas, remesas, todo el sector dolarizado de la economía. Están construyendo torres de lujo como la Torre K en La Habana, mientras el pueblo pasa hambre. Tienen cuentas bancarias en Panamá, Suiza, España, tienen propiedades en el exterior, tienen familias viviendo en el capitalismo que supuestamente combaten. Y saben que si el régimen colapsa violentamente, si hay un estallido social masivo, si el pueblo cubano finalmente se levanta, ellos serán los primeros en pagar. Así que están buscando una salida, una transición que les permita conservar algo, que les garantice inmunidad, que les permita convertirse en oligarcas reconocidos en lugar de criminales perseguidos. Y están dispuestos a sacrificar a Díaz-Canel para conseguirlo. No puedo revelar nombres específicos porque pondría en riesgo a mis fuentes, pero puedo decirles que estamos hablando de figuras del más alto nivel, de gente que controla unidades militares clave, de personas que podrían ordenar a sus tropas que no disparen si llega el momento. Y esto es lo que realmente tiene aterrorizado a Díaz-Canel, porque sabe que está solo, sabe que los militares no lo van a defender, sabe que si Trump decide hacer en Cuba lo que hizo en Venezuela, los generales podrían simplemente apartarse y dejarlo caer. O peor aún, podrían entregarlo ellos mismos. El tercer escenario es que Díaz-Canel intente huir antes de que sea demasiado tarde. Pero aquí está el problema. ¿A dónde iría? Venezuela está bajo control estadounidense. Nicaragua es demasiado pequeña y vulnerable. Rusia no lo quiere. China no lo quiere. España no lo aceptaría. Tal vez podría intentar llegar a algún país africano, Angola, Mozambique, alguno de los lugares donde Cuba tiene historia, pero incluso eso sería difícil, porque los buques estadounidenses están patrullando, el espacio aéreo está monitoreado, porque cualquier país que lo reciba enfrentaría sanciones masivas, así que la huida no es realmente una opción. Está atrapado y si finalmente cae, ya sea por traición o captura, la lista de cargos que le espera es tan larga y específica que le aseguraría el mismo destino carcelario que a su aliado Nicolás Maduro. Los cargos potenciales incluyen violación de derechos humanos, complicidad en narcotráfico, lavado de dinero, apoyo al terrorismo, pero el cargo más significativo sería complicidad en los crímenes cometidos por los mercenarios cubanos en Venezuela, porque esos 32 cubanos que murieron defendiendo a Maduro no actuaban por cuenta propia, actuaban bajo órdenes, y esas órdenes venían de La Habana. Díaz-Canel, como presidente nominal, podría ser considerado responsable, y eso le daría a Estados Unidos jurisdicción para procesarlo. Terminaría en la misma celda que Maduro, enfrentando los mismos cargos, con la misma perspectiva de cadena perpetua. Y eso es lo que lo tiene aterrorizado. Y si entregarlo a Trump es el precio de conservar algo de poder, de mantener sus cuentas bancarias, de evitar la cárcel, lo harán sin dudarlo. Porque en el castrismo, la lealtad no es a las personas,
es a la supervivencia. Y en este momento, la supervivencia requiere sacrificar a Díaz-Canel. Ya sea capturado como Maduro o entregado por los generales o forzado al exilio, su destino está sellado. La pregunta ahora no es si el régimen cubano caerá, la pregunta es cuándo y cómo. Y si Díaz-Canel terminará en una celda en Nueva York o simplemente desaparecerá en el exilio. Ahora quiero saber tu opinión y quiero que respondas estas preguntas en los comentarios. Primera pregunta, ¿creéis que los militares cubanos realmente están negociando con Trump a espaldas de Díaz-Canel? ¿O Díaz-Canel está mintiendo y sí está involucrado en las conversaciones? Segunda pregunta, ¿capturarán a Díaz-Canel como capturaron a Maduro, o los militares lo entregarán ellos mismos para salvar sus fortunas? Tercera pregunta, ¿puede Cuba sobrevivir sin el petróleo venezolano? ¿O el colapso es inevitable en las próximas semanas? Dejádmelo en los comentarios. Quiero leer todas vuestras opiniones. Si este video te ha impactado, si crees que esta información debe ser compartida, dale like ahora mismo. Comparte este video en todas tus redes sociales, porque esta información no la vas a encontrar en los medios tradicionales. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para recibir notificaciones, porque en los próximos días vamos a ver eventos aún más explosivos. Estaremos atentos a más información, seguiremos investigando, seguiremos revelando la verdad que el régimen no quiere que sepan, porque la verdad siempre sale a la luz.